ellos 2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Colombia. A nosotros nos dicen que no hay recursos para infraestructura, que no hay recursos para salidas de campo y vemos que este dinero se está yendo es por otros lados. Entraremos todas las veces que sean necesarias para garantizar que haya orden en la ciudad. Una nueva jornada de violentos choques entre estudiantes y organismos de seguridad desata la indignación. En Colombia, jóvenes de las universidades públicas y privadas salieron a manifestar en contra de la corrupción cuando fueron repelidos por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Es más, el problema es que la manifestación ha sido de ese tono en varias partes de la ciudad. Comenzaron a lanzar bombas caseras contra los uniformados. También se registraron actos vandálicos contra autobuses, fachadas de edificios. Y en medio de estas acciones, los efectivos ingresaron a 2 universidades públicas. La actuación del ESMAD también ha sido cuestionada, pues la comunidad educativa denuncia que violó la autonomía universitaria. Y ante las protestas en estas universidades de Bogotá, en Colombia, la pregunta es, ¿se le ha ido de las manos el control del orden público a las autoridades? Daniel Palacios, concejal por el Centro Democrático. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los televidentes. Claro que no. Aquí nosotros tenemos una fuerza pública que es respetuosa, una fuerza pública que actúa para mantener y para restaurar el orden público cuando se necesita. No es la fuerza pública la que de la nada llega a una universidad a hacer cualquier tipo de acción o cualquier tipo de operativo. Aquí lo que vemos es una reacción de la fuerza pública ante unas protestas que se salen de control, ante un intento inclusive violento de ingresar a algunas partes de la universidad, y eso lleva a que la fuerza pública tenga que actuar como tiene que actuar en cualquier parte del territorio nacional. Hay que tener claro que el ESMAD no es una fuerza de ataque, el ESMAD es una fuerza de contención. Jorge Rojas, bienvenido, candidato al Consejo de Bogotá, exsecretario de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá. ¿Se le salió o se le ha ido de las manos el control del orden público a las autoridades? Ha habido un exceso de fuerza. Creo que hay que revisar a fondo el comportamiento del ESMAD porque está ingresando indebidamente a predios universitarios y atacando sin necesidad a los estudiantes. Yo rechazo el vandalismo y las acciones violentas que se puedan producir en el marco de las manifestaciones porque esas acciones violentas deslegitiman la protesta. Pero llamo la atención sobre el comportamiento que debe tener el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Yo fui secretario de gobierno, yo sé cómo manejar una situación de orden público sin necesidad de reprimir como lo está haciendo el gobierno de Peñalosa. Me parece que además de ser grave para el orden público, no estamos atacando las causas que motivan esta protesta, que es una causa poderosa. Son estudiantes y jóvenes de universidades públicas y privadas combatiendo la corrupción. Que lo hagan en paz, pero hay que facilitar y garantizar esa protesta. Jorge Torres, concejal por el Partido Alianza Verde, ¿se le ha salido de las manos el control del orden público a las autoridades en Bogotá? Pues lamentablemente estamos ante una situación donde no está primando el diálogo, donde no estamos encontrando mecanismos para generar procesos de resolución pacífica de conflictos y siempre nos estamos yendo al choque, a la confrontación. Y claramente la violencia, venga de donde venga, venga de estudiantes, venga de transportadores o venga de la propia fuerza pública, es un error en todas sus manifestaciones. Por eso tenemos cada día que trabajar para transformar esa cultura de guerra, esa cultura de confrontación, para cada vez meternos más en la lógica de resolver pacíficamente los conflictos a través del diálogo y sobre todo a través de la concertación. Conocemos las opiniones y los puntos de vista de nuestros invitados hoy. E iniciamos el debate. Las protestas estudiantiles detonaron por un presunto caso de corrupción en la Universidad Distrital de Bogotá. Estudiantes de la Pedagógica y de la Javeriana pues se unieron a estas manifestaciones que en medio de enfrentamientos con el ESMAD terminaron en disturbios y actos vandálicos que hasta el momento dejan 9 heridos. Vamos a ver el caso de la Pedagógica. Este bus del SITP estuvo a punto de ser volcado por un grupo de manifestantes en inmediaciones de la Universidad Pedagógica. Minutos antes, un hombre había roto el parabrisas con extintor. Afortunadamente, no iba con pasajeros. Después fue activado un artefacto explosivo en un cajero electrónico. Una mujer de 49 años quedó herida.
Pues llegaron dos muchachos encapuchados y cogieron y estallaron las papabombas y la señora estaba dentro del cajero y salió bien herida. La puerta del cajero iba para el suelo, desgranándose. Durante la tarde, en los alrededores de la Universidad Pedagógica, esta fue la constante. Situación que para los comerciantes del sector deja evidentes pérdidas. Pues a cerrar el negocio, a perder ventas. Vidrios, la carpa, y aquí nadie responde por eso. La Universidad Pedagógica, a través de un comunicado, rechazó estos actos de violencia. Por su parte, las autoridades aseguraron que investigarán qué clase de artefactos explosivos fueron utilizados por los manifestantes. Recoger evidencias del sitio donde se presentó la explosión, verificar que no haya más elementos explosivos y qué era lo que se estaba manipulando que causó esta situación. Algunos políticos colombianos han calificado como actos vandálicos estas manifestaciones estudiantiles. Otros dicen que grupos violentos se infiltraron en las protestas para desvirtuarla. En medio de estas posiciones, pues aumenta la crítica al ESMAD. Las autoridades justificaron el ingreso de los organismos de seguridad a la Universidad Pedagógica de Bogotá. Se coordinó con la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones y poder judicializar a los responsables. Nosotros entramos a las instalaciones de la Universidad Pedagógica frente a la explosión que se presentó allí, pero entraremos todas las veces que sean necesarias. Hoy con Daniel Palacios, concejal por el Centro Democrático. Concejal, ¿son actos vandálicos? Bueno, yo creo que los videos hablan por sí solos. Es que está claro ese video que mostraba cómo agarran un bus del SITP, que es propiedad de todos los bogotanos, que es propiedad pública, y pues lo agreden, lo vandalizan. Además tenemos presencia de artefactos explosivos que ponen en peligro la integridad física y los bienes de los demás ciudadanos, afectan el comercio, son vías de hecho las que se están utilizando. Entonces aquí lo que estamos viendo es una respuesta de las autoridades a un tema que pasa de ser una protesta pacífica a ser una protesta en donde hay unos actos de vandalismo e inclusive delitos como son la implementación de artefactos explosivos. Yo creo que nosotros nos hemos basado en una teoría equivocada, y es que las universidades están por encima de la ley. Y eso no es cierto. Una universidad, como cualquier otro espacio, está sujeto a las leyes colombianas. Y si hay un indicio de que se está cometiendo un delito, la fuerza pública debe ingresar y debe actuar. Si se tiene una orden judicial, la fuerza pública debe ingresar y debe actuar. ¿Pero qué dice la ley en cuanto a eso aquí en Colombia, para tenerlo claro? No pueden entrar. No hay ninguna restricción para que la policía pueda entrar a una universidad pública siempre y cuando cumpla con los criterios de que haya una amenaza, de que haya un peligro inminente frente a la ciudadanía o cuando se tiene una orden judicial. Jorge Rojas, ¿por qué entonces la crítica cuando las autoridades, o en este caso el ESMAD, trata de entrar a una universidad? Sí, hay un marco constitucional de soberanía de las universidades. No es que puedan entrar así nomás. Por supuesto que pueden perseguir el delito, pero lo que a mí me asombra es que el tratamiento que se le quiere dar a una protesta que es justa, el concejal Palacios no ha hablado de la causa de la protesta. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted, concejal, en que no podemos permitir actos de vandalismo ni violencia. Pero cuando vemos estas imágenes, Jorge, no se desvirtúa, Andrea, Jorge Rojas, claro, no se desvirtúa la protesta, que en sí es muy válida. La violencia deslegitima peleando contra la corrupción, imagínese. Claro, esa protesta, exacto, como la que hizo la Javeriana después, pacífica, con las manos arriba, estudiantes de Universidad Javeriana y Universidad Distrital, esa es la protesta que debemos valorar y respetar. ¿Y la que veíamos qué es? Hay que condenarla. Ningún acto de violencia, ni lo que están haciendo los jóvenes o los presuntos estudiantes, a saber quiénes son, ojalá los judicialicen, o el ESMAD que se mete a agredir estudiantes y agredir trabajadores de un hospital. Eso es una grave violación de los derechos humanos. Lo que hay que decir es que el ESMAD no amanece diciendo hoy me voy a ir para la Universidad Distrital a meterme a la Universidad Distrital. El ESMAD hace presencia primero como una medida preventiva cuando hay una marcha o cuando hay una protesta. Lo que pasa es que no hemos visto los videos de lo que ha hecho el ESMAD dentro de la Universidad Javeriana. Usted no los ha visto. Específicamente diseñado. Si me das a terminar, específicamente diseñado. No, y como tú dijiste que constitucionalmente no se puede entrar a una universidad. Una mentira. No hay una soberanía
soberanía. Ese es Eso el no es centro cierto. democrático. Eso no es O cierto. se Esa es la callan o los Constitución callamos. colombiana. O se El callan partido o suyo los era el que callamos. callaba a la gente con violencia. No hemos A mí no me empezado venga. todavía. Yo soy de Jorge ese país. Ahí le veo Torres. la flor. A ver, Ahí le veo Daniel la flor. Y la conoce cargo el con programa de Daniel le veo la Jorge. flor. Por Y eso se la voy a Rojas, regalar. No nos confundamos Le de voy quiénes a fueron los que regalar a asesinaban usted gente. una Ok. rosa de No nos reconciliación y de confundamos. paz. Jorge, Eso es lo que le voy a me regalar. ayuda para escuchar a su tocayo. Jorge Torres, hay varias cosas que dice Jorge Rojas, importante, que hay que condenarla. ¿Qué más hay que hacer? Porque entonces estamos entre la línea, entre qué tiene o cómo puede actuar una autoridad frente a esto. Pues mira, aquí justamente en la mesa de trabajo vemos cuál es el problema que tenemos de fondo en Colombia. Tenemos puntos de vista diferentes. Los puntos de vista son para alimentar la discusión, para alimentarlos con argumentos, no para agredirnos, no para gritarnos. Lo que sucedió ayer, lamentablemente, es casi lo que sucede hoy en este mismo lugar, donde los estudiantes reclaman por un derecho legítimo que es a la educación y donde obviamente sienten amenazado ese derecho por la corrupción que hay en nuestra propia universidad, en la universidad distrital. Un elemento que viene del pasado y que esperamos que las autoridades actúen con toda la firmeza para que los recursos de la educación sean sagrados. Pero claramente no podemos permitir ningún tipo de violencia, ni de los estudiantes ni de la fuerza pública. Y ahí está el problema. Los dos cayeron en la trampa de la violencia. Los dos utilizaron la fuerza para tratar de legitimar sus ideas. Y ahí es donde lamentablemente nos condenamos a vivir en un país en guerra. Y eso es lo que tenemos que superar. Ustedes hablan, Jorge Torres, de estudiantes, dicen, son estudiantes, que son estudiantes. Yo sí tengo la pregunta, ¿son estudiantes? Pues yo espero que los encapuchados, como ya ha sucedido en otras ocasiones y en otras protestas, sean personas que vienen, se filtran, se aprovechan de una situación para tratar de generar unos hechos que se alejan totalmente, tanto del hecho en sí mismo que está generando la protesta, como del pensamiento de los estudiantes. Yo creo que los estudiantes son, primero que todo, creativos y la violencia es la forma más tonta y más torpe de tratar de imponer No hay otra manera de llegar a una protesta. Se llaman los gestores de convivencia. Nosotros los pusimos en marcha. Son personas que evitan que llegue la policía a golpear o que los estudiantes cometan actos de violencia. ¿Por qué tiene que ser el ESMAD? Como dice el concejal Palacio, el ESMAD llega no porque se amanecieron con ganas de ir a pelear, no, lo mandan. Pero antes del ESMAD hay otros mecanismos que nos permiten buscar que la protesta sea pacífica, garantizar esa protesta. Pero también ustedes pueden, esos gestores, que me parece interesante, estar alerta de lo que va a suceder, que pasa un SITP, cogen un... Después tenemos el testimonio incluso del conductor de ese bus. Mira ese punto, es que ese punto es muy importante. O sea, por ejemplo, desconocer que ahorita siguen existiendo los gestores de convivencia. De hecho, este gobierno lo que ha hecho es incrementarlo. Y los llevan siempre, donde hay protestas, siempre llevan gestores de convivencia. El orden público y la seguridad ciudadana y la convivencia no es de izquierda o de derecha. Sí, eso es un valor democrático que se debe defender en todos los sentidos. Y la protesta es válida. La protesta que la hagan en donde quieran, cuando la quieran hacer. Pero en el momento que eso transgrede los derechos de los demás, en el momento que eso, por ejemplo, interrumpe el servicio de Transmilenio, en el momento que eso lleva a actos vandálicos, como los videos claramente los muestran, en un momento donde hay artefactos explosivos que están poniendo en riesgo la vida y la integridad física de personas, ese es un momento en donde ya el orden público se tiene que recuperar y las autoridades tienen que intervenir. Yo creo que no podemos confundir la validez de la protesta, quiere decir el tema, quiere decir la razón por la que están haciendo, con la autoridad cuando ejerce la recuperación del orden público. Y yo, digamos, no estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Jorge Torres en particular, que esa es la muestra de lo que pasa, ¿no? Es que tener diferencias hace un país. O sea, nosotros no podemos pretender que en un país no puedan haber diferencias de ideología. Y eso no es un referente de la guerra. Que uno eleve el tono de voz o lo baje quiere decir que eso es una discusión. Ahí no ha pasado absolutamente nada de eso. Eso ya son los alarmismos de tratar de llevar a que estos son el centro y quiénes son la derecha y la izquierda. Eso es un debate en democracia. Eso aquí no pasa nada. Y si estudiantes tienen este debate con diferencia de criterios, no pasa nada. Y si lo tienen con la Secretaría de Educación, no pasa nada. ¿Cuándo pasa algo? Cuando eso lleva a una agresión física, cuando eso lleva a daño en bien ajeno, cuando eso lleva a la interrupción del servicio público. Entonces ahí yo voy. ¿Qué herramientas, Jorge Torres, qué herramientas tiene una autoridad cuando suceden esto? O sea, yo quiero
tal vez aterrizar el debate a eso, ¿no? Porque en Estados Unidos sale la gente y eso llegan con garrote y lo sacan del frente del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario. Y hemos visto las protestas en Francia, bien lo dice Daniel. Pero aquí en América Latina tenemos todavía un problema con el tema de las protestas versus la autoridad. Entonces uno pregunta, ¿qué herramientas tiene la autoridad o qué herramientas tiene la policía en general para que si mi hijo va pasando por ahí, no le pase algo? Si su mamá va pasando por ahí, que pasó ya, hay una señora herida porque le cayó una bomba que también estaba dentro, que el señor del bus, no vayan a quemar el bus y después resulta muerto. O sea, ¿qué herramientas tiene una autoridad cuando sucede esto? No, mira, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Lo primero es que claramente nosotros a veces caemos en el escalonamiento de la violencia. Y claro, comienza con una discusión acalorada, luego se va a los puños, luego se va a las heridas y termina en que se pierde una vida. Esa es la historia, lamentablemente. No vamos a ir al puño. Obvio, no es el caso de ustedes, no es el caso de ustedes, sin lugar a dudas. Y reconozco que aquí estamos sentados con dos personas que afortunadamente le han apostado a la democracia, le han apostado a el uso de la palabra para debatir y para confrontar y nunca han utilizado las armas para con banda no se puede debatir. Frente a ellos. Con banda no se puede debatir, dirían algunos, Jorge. Claro, pero una cosa es, digamos, buscar mecanismos para que la violencia no se escalone y lleguemos a situaciones como las que hemos vivido en estos días. Y otra cosa es que cuando ya hay un acto violento en las calles, pues claramente hay una obligación por parte del Estado de ejercer la autoridad de lograr recuperar el bien colectivo. Claro, y obviamente aquí la fuerza pública tiene una labor, para eso es la institución que hemos encomendado para que se recupere el orden. Yo entiendo su punto, Jorge, quizás muy en la mitad o más de, perdóneme, le va a decir, tal vez algunos dirán, bueno, es como muy romántico, vamos y dialoguemos todo, pero volvemos a los hechos. No, por eso te estoy diciendo, o sea, cuando hay una toma, ahí obviamente tiene que entrar la fuerza pública Jorge Rojas, que tiene la experiencia, ¿no es generar eso también? Ese caos no es la estrategia de quienes salen también a la calle. Hay un protocolo para la protesta social que está instalado dentro del concepto de la Secretaría de Gobierno. Nosotros lo construimos. Hay unos gestores de convivencia que actúan para impedir actos de violencia. Hay una fuerza disponible que sabe actuar para persuadir y está el SMAT para actuar en casos de emergencia. Yo lo di como secretario de Gobierno de Bogotá y a mí me tocó mandar el SMAT para proteger policías en la Plaza de Bolívar una vez. Para mí era un fracaso, porque yo lo que hubiera querido es que no hubiera habido actos de violencia, pero las manifestaciones siguientes logramos que ocurrieran sin que tuviera que entrar el SMAT y sin violencia. O sea, ¿había que mandar el SMAT ayer frente a eso? Cuando hay actos de vandalismo que ponen en peligro la seguridad ciudadana, hay que actuar. La autoridad debe actuar. Jorge Torres, quédese con la idea. Los derechos, Jorge Torres, quédese con la idea, por favor. Respetando los derechos. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Daniel, todos quédense con la idea. No podemos seguir debatiendo en comerciales porque se pierde el debate. Los invitamos a opinar hoy. Nuestra pregunta es si ante las protestas en las universidades de Bogotá se le ha ido de las manos el control del orden público a las autoridades. Es lo que estamos hablando hoy aquí en Zoom a la Noticia. Ya volvemos. Hoy hablamos en Zoom a la Noticia de las protestas en las universidades de Bogotá, protestas que se dan que están protestando, valga la redundancia, contra la corrupción, en especial en una universidad. Y preguntamos si se le ha ido de manos el control del orden público a las autoridades, porque lo que ha sucedido en estos días, sin duda, ha sido grave. Antes hablábamos del caso de una de las universidades públicas, la Pedagógica, en el primer bloque, donde veíamos cómo, pues, contra un transporte público, estudiantes, otros dicen que son encapuchados, infiltrados, pues acabaron con la propiedad privada. Pero vamos a hablar también de los casos de la Universidad Distrital de Bogotá y la Javeriana, porque mientras que los estudiantes de la Distrital protestaban por el caso de presunta corrupción cometido por un profesor del plantel, el SMAD ingresó una tanqueta de agua al recinto. Ustedes también ahí pueden observar cómo el vehículo policial entra por la sede de ingeniería, dispara chorros de agua y el caos y por supuesto el descontrol también se vivió en la Universidad Javeriana. Manifestantes que tenían bloqueadas las calles fueron dispersados con otra tanqueta de agua. Incluso el camión policial se estacionó en frente de la universidad y continuó esparciendo agua. El rector de esta casa de estudio, Leonardo Martínez, dijo que el escuadrón antidisturbios ingresó al plantel sin autorización. El vicerrector administrativo que estaba allí manifestó que no era conveniente que ingresara la fuerza disponible, en tanto la Fiscalía estaba adelantando las labores de investigación conforme los protocolos correspondientes. Sin embargo,
hubo una omisión e ingresaron algunos de la fuerza disponible, lo cual no estamos de acuerdo. Daniel, pues pasa de todo, ¿no? Tenemos ahí las dos caras. Como el SMAT también entra a una universidad que decíamos que no lo debe hacer, y la del inicio, pues los vándalos o los estudiantes, en estos otros casos, pues dañando la propiedad pública. Al final, las herramientas, hablábamos de las herramientas de la autoridad. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, esta gente que veíamos de los buses, ¿se los puede judicializar? Claro, aquí cuando ya hay daño en un bien público, cuando ya se pone en riesgo la integridad física o material de las personas, pues entonces ahí ya estamos incurriendo en delitos. También estamos incurriendo en normas de carácter de violación del Código de Policía, que también puede tener sanciones administrativas. Pero aquí lo que tiene que ser muy claro es una cosa. Primero, el SMAT, que es una fuerza más de contención, es una fuerza pues, precisamente de controlar disturbios. El SMAT no tiene armas letales. El SMAT se utiliza para dispersar un disturbio o una manifestación en el momento que precisamente se convierte en lo que es, en un disturbio y no en una manifestación. Por eso no se llama fuerza antimanifestaciones, se llama fuerza antidisturbios. Quiere decir, cuando una manifestación se convierte en un disturbio. ¿Dónde va a estar la discusión? ¿En qué momento una manifestación se convierte en un disturbio? ¿En qué momento es que se debe implementar o no se debe implementar el SMAT? En este caso, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica, estaba absolutamente justificado la utilización del escuadrón antidisturbios, pero con claridad de que no se hizo implementación de fuerza letal, sino una fuerza para acabar el disturbio e inmediatamente con unidades de fuerza disponible y de fiscalía entrar a hacer las judicializaciones que se necesitaran hacer llegado ese caso. Hay que judicializar a los que cometen actos violentos, y yo estoy de acuerdo con eso. Y hay que investigar excesos de la fuerza por parte del SMAT. Eso también son delitos. Pero en general, son ¿usted violaciones cree a los derechos humanos. Que el SMAT de Colombia no está listo para ese tipo de protestas? En las manifestaciones en Venezuela, cuando arreciaban contra los manifestantes, yo protesté por eso. Así no se hace. La protesta debe ser pacífica y la acción de la policía debe ser respetuosa de los derechos humanos. No nos debe costar trabajo decir respeten los derechos humanos. Yo no sé si el concejal Palacio ha estado en una manifestación pacífica que ha sido agredida por el SMAT. Yo sí. Yo nunca. De yo hecho, sí, porque yo sí he salido a la calle a Centro Democrático hemos hecho muchas manifestaciones y nunca hemos tenido ningún problema. Pero nosotros hemos hecho manifestación pacífica con las manos arriba y nos han agredido. Y usted no sabe lo que se siente cuando esa agresión llega. Es mejor que no sea así. Por eso yo digo, entre el SMAT y los violentos o los manifestantes que asumen actitudes violentas, debe haber una fuerza que se llama de convivencia. Antes de que lo diga mi tocayo Jorge, eso se llama cultura ciudadana, cultura democrática. Yo puedo protestar sin que tenga miedo de que a mí me agredan, como lo hace a veces el SMAT. Y la ciudadanía debe tener certeza de que una protesta, por justa que sea, jamás debe derivar en acciones violentas. Jorge Torres, ¿no tenemos un SMAT preparado? ¿Falta cultura o falta preparación en temas, no sé, de protestas, de seguridad? Pues yo creo que tenemos que seguir trabajando para mejorar la formación de nuestra fuerza pública en todos los niveles y sobre todo para enfrentar estas situaciones que obviamente implican una intromisión de fuerza. Pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que pues, el que hayan unos encapuchados en la Javeriana no es justificación para que hubiesen, más que entrado, lanzado gases lacrimógenos que pusieran en riesgo o en una situación de difícil manejo a los pacientes del Hospital San Ignacio. Primer error. Segundo error, que lo vivimos hace algunos meses, cuando un grupo de skaters estaban haciendo una manifestación totalmente pacífica y llegó un policía, un video que circuló en todas las redes, y le echó la moto encima a un skater simplemente porque iba utilizando el espacio público. Claramente, digamos, hay desmanes de la policía que no son nuevos, digamos, vienen de una historia, y claramente eso lo tenemos que comenzar a corregir, porque aquí hay una cuestión muy delicada que nos está sucediendo en el país, y es que los jóvenes están perdiendo la confianza en las autoridades, y si esa confianza se rompe definitivamente, vamos a tener ahí sí un desmadre, porque los jóvenes van a querer hacer todo lo posible para ellos generar sus lógicas, y la policía no va a poder controlar todo el tiempo enfrentado con las autoridades. En las imágenes que está las ponen de nuevo, por favor. No se ven encapuchados en la Javeriana. ¿Se ven?
personas. Estas son las imágenes a las que se refiere. Esto es en la séptima para ubicar a alguna gente. Sí, por eso. Mira que tan importante una cosa que decía Jorge ahorita, tan importante como es Jorge Torres. Tan importante como es que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones y en la fuerza pública, también debe haber una cultura de respeto frente a la autoridad. Y aquí lo que muchas veces también vemos es la provocación a la autoridad, el irrespeto a la autoridad. Nosotros, de hecho, hoy en Colombia tenemos un problema. Yo los invito a que miren cuántos videos hay en YouTube o videos que hay de agresiones a miembros de la policía en donde el policía ni siquiera sabe cómo reaccionar por tener miedo a que se va a meter en un problema judicial. Hoy nosotros no tenemos una claridad y unos estándares claros sobre cuándo el policía debe utilizar el uso de la fuerza, cuándo debe implementar armas no letales, y eso ayudaría mucho. ¿Está de acuerdo en que falta una preparación, Daniel? No diría una preparación, yo creo que aquí nos hace falta un marco legal muy claro y sobre todo una estandarización de procesos dentro de la Policía Nacional que nos pueda llevar a decir, cuando usted hace esto, si la persona le reacciona así, usted tiene que reaccionar así. Cuando usted pasa esta situación, X o Y es su respuesta o es su capacidad de acción. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros siempre hemos hablado de que cuando tú viajas al exterior, a ti la policía siempre te para de la misma forma, el procedimiento es la misma forma, usted tiene que pasar su documentación de la misma forma. Eso para cuidar al ciudadano, para garantizarle sus derechos y también para cuidar al policía dentro de la implementación de su procedimiento. Aquí hoy un policía para hacer un procedimiento lo hace de cualquier forma. El policía llega, le toca en la ventana, a veces le prende la sirena, le cierra el carro y eso genera desconfianza. Entonces aquí entre nosotros tengamos más estandarizados los procesos y donde esté claro cuándo es el uso legítimo de la fuerza, cuándo es el uso legítimo, por ejemplo, de armas no letales. Entonces eso nos daría mayor tranquilidad y mayor transparencia. Pero es muy claro y es muy importante que se castiga a la autoridad cuando se excede, y en eso estamos, yo creo que todos de acuerdo, cuando se excede y cuando es comprobable que se excedió, pero también hay que entender que el bien superior que se debe proteger es el orden público y la integridad de todos los ciudadanos, no solamente del grupo que está haciendo la manifestación. Yo diría que no solo es el marco legal, porque siempre pensamos es más leyes, más acciones punitivas. Hay diálogo. ¿Por qué le tenemos miedo a la palabra diálogo? Por ejemplo, en Bogotá Humana nosotros hicimos un acuerdo con los jóvenes que hacen parte de las barras futboleras, que era una acción de violencia, pero era la desconfianza en la policía. Reunimos la policía con los jóvenes, incluimos las mamás de los jóvenes y dijimos, vamos a los estadios sin necesidad de matarnos. Lo logramos sin que hubiera, y logramos disminuir las acciones de violencia alrededor de un caso específico. Yo creo en el diálogo, yo creo en la persuasión y yo creo que hay que usar la fuerza cuando se desborda la violencia. Pero no le tengamos miedo al diálogo, a la negociación, eso sirve, eso construye Jorge Rojas, paz pero y mire, aquí convivencia. me escriben gente que estuvo ahí sobre la séptima y la 72 o la novena y la 72 que vivían por ahí, que el perrito pisó una papabomba, me están contando, y se quedó sin una pierna, de los estudiantes. Entonces la gente dice, indignada, lógicamente, ¿cómo se dialoga con estas personas? Antes de que haya violencia, yo estoy diciendo por qué tenemos que llegar a esos momentos de violencia. Solo eso, evitémosla. Ahora, si se presentan acciones que atentan contra la comunidad, que atentan contra el ciudadano, la fuerza pública tiene que actuar. Eso debe quedar claro. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a cómo protestar y cómo manifestar. Es muy diferente una protesta que pasa haciéndole daños, por ejemplo, como le pasó a RCN, que rompieron las ventanas, o que ataca a Transmilenio, o que comienza a atacar ciudadanos, rompe ventanas, hace grafitis, ensucia, mejor dicho, a una protesta que se haga como se tiene que hacer, normal, protestando con la vehemencia y la firmeza de la protesta que se está haciendo, pero sin llegar a la violación de los derechos o de las libertades de los demás. Porque cuando nosotros llegamos a ese punto, y tú muy bien lo pones, sí, claro, el muchacho está protestando en la universidad, pero ¿qué pasa con el comerciante? ¿Qué pasa con el residente? ¿Qué pasa con el peatón, con el transeúnte, con el resto de la ciudad? Y ahí es cuando el orden público, por eso habla del bien común. Y eso es algo que se tiene que preservar, y esa es la responsabilidad de las autoridades. Entonces, bien por la protesta social, siempre y cuando no trascienda ni a la agresión física ni a la agresión en daños materiales. ¿Tiene que ver, Jorge Torres, con una visión de quién gobierna? Es decir, digámoslo así abiertamente, ¿al alcalde actual, a la administración actual no le gusta que proteste? No, yo creo que ese no es el punto. Aquí los dos compañeros han coincidido. ¿O sí, Jorge Rojas? Piénsela. Aquí la cuestión es que tanto izquierda como derecha tienen que a veces utilizar la fuerza. Pero aquí yo creo que coincido en lo que planteaba Daniel, de que faltan los protocolos, y esos protocolos incluso nos han llevado a poner en riesgo, y
y además a perder vidas. Acuérdense del caso del muchacho grafitero que fue en el gobierno de la administración de Gustavo Petro, donde lamentablemente un policía que estaba persiguiendo a un grafitero y terminaron matándolo, ocultando la situación. Aún, digamos, como que ese tema no se ha esclarecido del todo, pero claramente hay un error en el protocolo y si lo hubiéramos tenido, pues de pronto tendríamos a este joven grafitero decir, vivo. El que gobierna tiene un poquito más de pita para dejar una protesta y el otro quiere preservar y lanza el SMAT más rápido de lo... Tiene que ver con una decisión igual. ¿Cuál es la cuestión? El SMAT es la última alternativa, ¿cierto? Y tenemos que encontrar todos los caminos para que siempre busquemos una salida dialogada vía procesos de cultura ciudadana, de convivencia, de diálogo. Pero aquí hay una cuestión muy importante y es que claramente cuando hay exceso de fuerza de cualquiera de las partes, pues tiene que entrar una autoridad que pueda restablecer el orden. Pero no puede ser la primer medida. Y ahí es donde en muchas ocasiones la administración distrital ha pecado porque lamentablemente llega el SMAT antes que los mismos gestores de convivencia. Y ahí es donde... Lo que pasa Jorge, es que rápidamente. el SMAT se convirtió en la oficina de atención al ciudadano de la alcaldía de Peñalosa. Peñalosa no tiene un talante democrático ni dialogante. Peñalosa es excluyente y autoritario. Cuando cortan árboles, entonces manda el SMAT. Cuando hay una protesta, desde que entró a la alcaldía, que agredió, él ordenó al SMAT que agrediera a unas personas con discapacidad y sus cuidadores que estaban haciendo una protesta. Eso se llama talante. El talante democrático hay que preservarlo. Y el talante democrático implica el diálogo antes que la represión. Y vuelvo y repito, cuando hay desmanes hay que actuar con la fuerza. Los excesos de fuerza, le digo yo a mi tocayo, no los comete el manifestante. El manifestante comete actos de violencia y delitos. Los excesos de fuerza son atribuibles a la fuerza pública que está arreglada por la Constitución y la ley. Quédese con la idea, Daniel, que tengo que hacer otra pausa. Hoy hablamos de las protestas en Bogotá, se le ha ido de las manos el control del orden público de las autoridades. El hashtag de hoy es #SumColombia, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Ante las protestas en las universidades de Bogotá se le ha ido de las manos el control del orden público de las autoridades. Es lo que debatimos el día de hoy, teniendo en cuenta pues también los actos vandálicos que se han presentado en la ciudad de Bogotá. Es posible, y si me puede ayudar producción, porque lo veíamos en corte comercial, la foto, por ejemplo, de esta persona con el cilindro que le pegaba al bus. Y uno decía, bueno, es fácil, empiezo con Jorge Rojas porque nos decía que él tiene la experiencia sin duda alguna de, primero, identificar rápidamente quién es. Jorge, es fácil porque ahí lo vemos con como una camisa, encapuchados, luego se dispersan. Bien lo decía Daniel, ¿quién entra ahí a coger preso a ese muchacho en ese momento? Esos son los procedimientos que debe usar la policía. Ahí lo y no tiene. es solo ¿Lo la abren, represión. por favor? Ahí la podemos ver. Ajá. No sé si se puede identificar la cara, no se alcanza. No se alcanza. De la persona, evidentemente, es una persona que está cometiendo un delito que a partir de esa evidencia que están en las fotografías y del trabajo de inteligencia que debe hacer Fiscalía y Policía, se puede buscar y capturar. Es decir, ahí sí como se plantea individualizar al responsable. Pero ahí no están todos, es uno y ahí hay que caer con todo el peso de la ley. Eso es posible con una policía profesional, con inteligencia y con apoyo incluso de la ciudadanía y de los propios estudiantes que a veces colaboran para ese tipo de esclarecimiento. No, y de hecho ya van 5 judicializados del día de ayer. Eso muestra la prontitud y la celeridad con la que nuestra policía trabaja. Y aquí inclusive, si la persona está encapuchada, si la persona está con unos marcadores de ropa, pues inclusive ahí se puede hacer seguimiento con todas las cámaras del sector a saber, hacerle un seguimiento a la persona donde se desplazó hasta poder identificarlo plenamente. Yo creo que nosotros tenemos las herramientas en Bogotá. Aquí se pasó de tener 250 cámaras a tener más de 3.500 cámaras instaladas en este momento. Y eso precisamente, esas cámaras ayudan para eso, para poder identificar, para poder individualizar y para poder judicializar. Entonces, eso es un elemento que se tiene que aplicar. Pero volvemos a lo mismo. En una situación como esa, en un disturbio, esas imágenes que estamos viendo en este momento, ahí un policía no puede entrar solo a hacer nada. Un policía llega a entrar ahí solo y está corriendo
corriendo en riesgo su vida. Y ahí es el momento en donde para poder hacer un ingreso por parte de la autoridad tiene que hacerlo con una fuerza lo suficientemente fuerte que garantice la seguridad de ellos, garantice la seguridad de quienes están alrededor y logra dispersar ese disturbio en ese momento. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que en ese momento en particular eso ya pasa de ser una marcha a ser un disturbio con actos vandálicos. Yo estoy de acuerdo que esa imagen que la hemos puesto, me hubiera gustado ver al SMAT rodeando a los que están haciendo ese acto contra el bus. Eso me hubiera gustado verlo, pero lo que vimos fue el SMAT entrando a la universidad a golpear a estudiantes. Pero mira que eso hay que añadirle, y una cifra que yo creo que sí es importante que quede, que la hablábamos ahorita con Jorge, o sea, de las marchas que han habido en estos días y las protestas que han habido, ya llevamos 271 buses reportados con averías. Eso lo tiene que pagar la ciudad, eso es el bolsillo de todos los bogotanos. Entonces, que marchen, que protesten, pero sin dañarlo de todo. Yo insisto en una cosa, seguimos hablando de estudiantes. Hay indicios, porque aquí en Colombia ha pasado, de encapuchados, de gente del ELN o gente de las FARC en su entonces, metidos en estas protestas, porque la gente lo dice y a veces hay quienes dicen, no, es que esto está muy a la ligera, decir ahí hay encapuchados, y hay otros que dicen, sí, sabemos que hay infiltrados de grupos terroristas. No, sin lugar a duda hay infiltrados, pero yo quisiera que nos concentráramos. Yo sé que el tema del debate es la violencia, pero la violencia es desatada por una situación concreta que está sucediendo al interior de la Universidad Distrital, en el caso particular, y es un acto de corrupción. Y aquí los estudiantes tienen que entender que si nosotros utilizamos la violencia, o si ellos, llámense encapuchados o estudiantes que llegan a actos de delincuencia o de violencia, pues lamentablemente la discusión no va a ser la causa que motivó la protesta, sino van a ser los hechos violentos. Y ahí es, mire lo que nos está pasando. Llevamos todo este programa hablando de una situación de violencia que se suscitó, en cambio estarnos concentrando en lo que es realmente fundamental. Y es cómo acabamos con la corrupción en las universidades públicas, porque no es solamente en Bogotá, es en todo el país. Lamentablemente, los grupos al margen de la ley, grupos paramilitares, se tomaron las universidades públicas en la costa, y aquí delincuentes de cuello blanco se han venido robando la universidad. Entonces, lo que uno quisiera es ver la fuerza pública entrando a las universidades a capturar a los responsables, entrando al Consejo de Bogotá a capturar a aquellos concejales que han tenido que ver con el robo y saqueo de la Universidad Distrital, como también entrando al Congreso de la República a capturar a aquellas personas que lamentablemente utilizan su investidura para apropiarse los recursos de la universidad. Porque como decía Jorge Rojas, si no, no hubiera protestas entonces. Pero yo puse un trino ayer que dice, ¿cómo es? Amigo de la Distri, la Jave está contigo. Eran los estudiantes de la Javeriana y la Distrital juntos, tomados de la mano, sin violencia, sin policía, sin SMAT, sin encapuchados, diciendo queremos luchar contra la corrupción. Esa imagen es una imagen con un valor democrático impresionante. Son jóvenes estudiantes en la calle protestando contra la corrupción en forma pacífica. Eso es lo que queremos ver. No queremos ver actos de violencia, queremos ver actos de protesta social con cultura política y con cultura social. Como los que vivimos el año pasado. ¿Les parece? No tengo más tiempo, Jorge. Buena parte del ejercicio que se logró el año pasado por parte de la comunidad estudiantil universitaria, que se concretó en una serie de beneficios para toda la educación superior, pues fue gracias a acciones pacíficas. Entonces nos quedamos con esa conclusión aquí en el programa. Hacemos una última pausa, ya volvemos. Gracias a Daniel Palacios, a Jorge Rojas, a Jorge Torres por el debate el día de hoy. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.